de fanatismo. Me parece muy necesario saber sobre fanatismo porque hay mucha gente presa de fanatismo y no saben que son fanáticos, pero sí su discurso es bastante fanático. Mientras damos la introducción, voy a poner la pantalla para los que tal vez en YouTube puedan estar viendo después este video, que tengan información de contacto. Bueno, yo me acuerdo haber estado en alguna reunión en la que había bahá'ís, había gente de otra religión, entonces, pero era la reunión bahá'í. Bien recuerdo que a una persona le dijeron que se presentara. Entonces, él, antes de decir cómo me llamo, dijo: yo soy un evangélico, ¿no? Entonces, o de X iglesia. En realidad no tengo nada contra el evangélico, sino que el hecho de que esa persona, antes de decir yo me llamo Juan Pérez, dijo: yo soy de la iglesia evangélica. ¿Qué quiere decir? Que antepuso su creencia al hecho de que ahí estábamos en una reunión para demostrar nuestra unidad y el cariño de uno hacia el otro, ¿no? Entonces, a veces uno se empecina tanto con su creencia que la considera superior a las creencias de otras personas, y eso le impide. Por ejemplo, aquí una vez invitamos a una persona que asistiera a la reunión, levantó la mano y dijo que Jesús es el único que salva, y adiós, ya no volvió a entrar. Entonces yo me pregunto, si tú sabes ya la respuesta, entonces, ¿cómo es que vas a llegar a la verdad? No quiere decir que tú ya encontraste la verdad. Y la verdad es lo que tú crees, y no hay nada más allá de lo que tú crees. Pero escuchar a otros, Abdul Bahá lo hacía, ¿no? Siendo Abdul Bahá, que sabía cualquier cosa que le preguntaban, sabía, pero escuchaba a otros. Escuchar, estudiar, investigar, tolerar, no es un símbolo de debilidad. Y no significa necesariamente que tú vas a cambiar tu religión. También puede servir para reafirmar lo que tú ya crees, o para profundizar más en lo que tú ya sabes, o mejorar tu percepción de la verdad. O sea, tú ya tienes una idea de la verdad, estudias, escuchas, asistes a reuniones, entonces aumenta tu percepción, mejora tu percepción de la verdad. Una verdad que probablemente posees. Permítanme. Ok, entonces vamos a continuar. Puede ser que tú ya posees parte o toda esa verdad que buscas, pero si tú escuchas, pero tú no eres el dueño absoluto de la verdad, ni yo. Podemos ser muy eruditos, no yo, pero otros, no muy eruditos, pero siempre hay algo que uno ignora, siempre hay algo que uno no sabe. O sea, yo no puedo ser dueño absoluto de la verdad y por lo tanto cerrarme a otras ideas. Decir, no, esta iglesia ahí creen en tal cosa, entonces no tienen ninguna parte de la verdad, entonces yo me cierro y no asisto. Una vez asistió a una actividad Bahá'í una amiga de nosotros, por cierto, muy buena persona, pero la reunión no era una reunión religiosa, solo era para tomar decisión sobre algunas cosas, pero para comenzar la consulta hicimos una oración. ¿Y saben qué dijo nuestra amiga? Que cuando iban haciendo la oración, como ella, por su religión, no podía escuchar la oración Bahá'í, entonces en su cerebro iba diciendo la contraparte de esa, no sé qué iba diciendo en su cerebro como para anular
la oración que los bahá'ís estaban diciendo. Y eso es fanatismo, señoras y señores. Eso es fanatismo, ¿no? El no querer ni siquiera escuchar la idea que otra persona, otra religión está presentando, ¿no? Entonces, si nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, pues somos bahá'ís, ¿no? Pertenecemos a la fe bahá'í. No para establecer diferencia entre los que son bahá'ís y los que no. Solamente lo que quiero decir es que eso no impide que si hay un programa en televisión que alguien está hablando de alguna otra religión, podamos oírlo, porque lo que está diciendo también puede proporcionarme a mí algo muy interesante, ¿no? Y puede reafirmar mi fe, ¿no? Porque si uno no estudia, queda como está. Es decir, no mejora su conocimiento, su erudición. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, hay un discurso fanático que manejan muchos grupos religiosos. Una vez, yo como Bahá'í estaba participando en un proyecto de enseñanza y como parte de ese proyecto salimos a la calle a hablar a quien se pudiera sobre la fe Bahá'í. Pero coincidimos con un grupo de personas de X iglesia, no importa cuál, ¿no? Coincidimos con un grupo de personas de X iglesia que estaban también en un proyecto enseñando su religión. Tienen derecho, ¿no? Está muy bien. No me quejo de eso. Pero cuando una persona de ellos nos preguntó qué están haciendo ustedes, pues alguien de nosotros le dijo algunas palabras de Baha'u'lláh y algunos principios de la fe Bahá'í, ¿no? Que son los que generalmente uno dice al principio a los contactos. Entonces, ¿qué nos dijo? Nos dijo, no hay trato. Se cerró, no hay trato, dijo. Lo que ustedes están diciendo, ¿es de la Biblia? Nosotros dijimos, no es de la Biblia, pero es de alguien que dice ser de la misma fuente de donde viene la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué nos contestó? No hay trato. Digan de la Biblia y hablamos. Si no es de la Biblia, olvídense. ¿Correcto? ¿Esa es una actitud para poder descubrir la verdad? Obviamente no. Obviamente no. Esa actitud es una actitud fanática que te cierra. Pero ¿por qué tienen ese discurso? Porque los lobos disfrazados de pastores, o sea, sus pastores, muchas veces los adoctrinan para que no escuchen otras ideas y no haya fuga, y no fuguen, no escapen de las iglesias. ¿Puede compartir una opinión? Sí, dígame. Que a propósito de lo que está comentando usted, me recordé de un pasaje del Icán, donde Baha'u'lláh habla de la actitud de los sacerdotes de la época. Y habla que ellos, los sacerdotes, no comprendieron las palabras de Jesús. Está refiriéndose a los sacerdotes cristianos fundamentalmente, ¿no? Y dice que no comprendieron las palabras de Jesús y la interpretaron literalmente. Entonces, esa interpretación literal hace que los seguidores de esos sacerdotes, esos pastores, en el caso que usted comenta, sigan la letra desatento al fondo, al espíritu de lo que está de la enseñanza. Entonces, en vez de seguir la luz, siguen la lámpara. La lámpara se destruye y se pierde la luz. Lo importante es seguir la luz. Como dice Abdul Baha, eso, gracias. Gracias. Muy amable. Sí. O sea que, y esos señores que han entendido mal, distorsionado la palabra de Jesús, de Muhammad, de
Buda, de Krishna. Entonces vienen y adoctrinan a las personas, les lavan el cerebro y les meten un discurso en la cabeza de que la fe de ellos es la única y ellos no deben escuchar oraciones, razonamientos que provengan de una fuente que como en este caso, que no sea de la Biblia. Entonces ellos vienen y la verdad de que así creen, ¿no? Creen que es pecado escucharme a mí como Bahá'í, ¿no? A decir las cosas. Entonces están como empecinados en agitar la tierra con la lucha y disensión, ¿no? Con la lucha entre sectas, entre religiones. Llenan la tierra de odio religioso. Es lo que logran los fanáticos, ¿no? A mi abuelo lo mataron, es un mártir de la fe Bahá'í, lo mataron por odio religioso, porque los que estaban ahí creían que estaban haciendo un bien, porque este hombre era un hereje, malo, porque es Bahá'í, y la fe verdadera, según ellos, es el Islam, de por vida, de aquí a miles de millones de años, así como el judío cree que hasta Moisés llegó todo, ¿no? Y más allá de eso no hay nada. Y así sucesivamente. Pero vamos a ver qué dice Baha'u'lláh más o menos al respecto. Si Guillermo nos hace el favor, como siempre. Oh pueblo de Bahá, aprestad vuestros esfuerzos para que quizás sea aquietado el tumulto de lucha y disensión religiosas que agita a los pueblos de la tierra, y sean completamente borrada toda huella de él. Por el amor a Dios y a quienes le sirve, levantaos para ayudar a esta muy sublime y trascendental revelación. El fanatismo y odio religiosos son un fuego que devora el mundo, cuya violencia nadie puede extinguir. Solo la mano del poder divino puede liberar a la humanidad de esta aflicción desoladora. Baha'u'lláh. Correcto, o sea que ese fanatismo, ese de cerrarse en una creencia, vaya, el Islam es la última religión del mundo y los demás son un atajo de herejes, malos, contra Dios. El judío dice, no, la fe judía es la máxima expresión de Dios. Entonces, como cada uno está empecinado y no oye al otro, no tolera al otro, entonces se matan. Justifican el hecho de subirse a un avión y chocar contra un edificio y matar a 3,000 personas. ¿Por qué? Porque están en la fe verdadera y el otro está en la fe falsa, ¿no? Entonces, ciega el fanatismo. Te hace hacer cosas que en tus momentos normales y calmos no harías, ¿no? Cuando estás cuerdo no harías semejantes tonterías, ¿no? Vamos a ver, no sé si ustedes han oído sobre este maestro Epicteto, creo que así se pronuncia, el maestro Epicteto. ¿Qué dice el maestro Epicteto sobre el fanatismo? Dice más o menos como se ve en esta foto. Ya les voy a explicar qué quiere decir el alacrán. Dice que el fanatismo es el veneno del intelecto humano. Eso lo dice Epicteto hace quién sabe cuántos años. No sé si 1500 años por ahí, ¿no? El fanatismo es el veneno del intelecto humano. O sea, lo mata pues. ¿Ya? Es como que te dispares al cerebro, ¿no? Ese es el fanatismo, es tan grave. Y es así, o sea, es así como lo estoy diciendo. Obviamente que no es físico, sino que es espiritual, intelectual, el daño que te causa el fanatismo. Quiero ver, ¿alguien levantó la mano? Adelante. Sí, yo levanté la mano. Buenas noches. No sé si me escucha bien. Adelante.
Sí, lo que pasa es que yo quería decir de que hay dos tipos de fanáticos, digamos, los que son integristas y los que son relativistas absolutistas, digamos. O sea, hoy en día nos encontramos con esos dos tipos de fanatismo, digamos, que se anclan en la pregunta de que necesitamos creer en algo, digamos. Y dentro de esa pregunta, necesitamos creer en algo, se encuentran los dos sistemas de creencia, que es la ciencia y la religión, digamos. Entonces, en esa reflexión quizás de lo que puede llegar a ser este fanatismo, digamos, que va más allá del fanatismo religioso, me parece que ahí es donde están estos dos tipos de fanáticos, digamos. Eso. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muy amable. Desde Chile, ¿verdad? Bueno, sí, entonces Epicteto, el maestro del filósofo Epicteto, dice que el fanatismo es el veneno del intelecto, mata tu capacidad de raciocinio, ¿no? Entonces, el fanático abandona voluntariamente tu capacidad de discernir y se hace marioneta, títere de creencias obviamente ajenas. O sea, que otros quieren que tú repitas y que te lo imponen, obviamente con un juego psicológico, ¿no? Te lo impone. El fanatismo es la antítesis de la razón, o sea, del razonamiento. Es lo contrario de la razón. O sea, como que la razón es la luz, el fanatismo es la oscuridad, ¿no? Lo mata, lo apaga. En lugar de pensar, el fanático, permítame. Ok. Admitir un amigo. Bueno, entonces, el fanático, en lugar de pensar, razonar, sigue ciegamente cierta ideología de algún líder con mala intención mayormente, ¿no? Toma el veneno, como está en la foto, con sus propias manos y lo bebe, se lo inyecta, así como lo están oyendo. Él mismo se mata solito. Dice que Epicteto, ¿no? Todo lo que estoy diciendo ahorita es de ese filósofo. Dice Epicteto que el fanatismo es esclavitud mental. La libertad está en la capacidad de cuestionar y reflexionar sobre tus creencias y las creencias de otros, ¿no? Las que sean. Pero el fanatismo no permite eso. Entonces no hay que permitir que el fanatismo nos convierta en un títere de la ignorancia. Entonces el fanático es un títere de la ignorancia. Yo me tengo que despertar y comenzar a cuestionar, examinar y elegir sabiamente mis convicciones. No solo repetir discursos de otras personas que 100% tienen mala intención. Entonces, la razón es luz, ¿correcto? La razón es luz que guía hacia la verdad y la sabiduría. El fanatismo es ceguera. Todo esto lo dice el maestro Epicteto. Vale, ahora vamos a ver qué comentario podemos hacer a lo que dice Epicteto. O no sé si se lee de otra manera. El fanático no piensa, no razona, no hace uso de una capacidad mental que Dios le ha dado y la cual poco a poco se desvanece en el fanático, como que no lo tuviera, como que no tuviera cerebro, ¿no? O sea, tiene cerebro para razonar,
pero como no razona, no le sirve el cerebro. Es como que tú tienes 2 brazos y te lo amarran, no tienes brazos. Entonces, si tú tienes cerebro y no lo usas y solo sigues discursos de otros con fanatismo, entonces como que no tuvieras cerebro, ¿correcto? Entonces, hay una anécdota. ¿Alguien levantó la mano? Oh, adelante, perdón, adelante. Quizá fui yo, pero disculpen, no, estaba tocando esto. Porque no se preocupe. Entonces, repito, hay algunas anécdotas sobre personas extremadamente fanáticas. Por ejemplo, dice que, ¿se acuerdan ustedes, bueno, los que tienen mi edad, más o menos, o tal vez un poco más joven, un poco mayor, se acuerdan de Anwar Sadat, que era presidente de Egipto, ¿no? Sí, claro, sí. Ese hombre, yo no sé, como político no tengo derecho a estar hablando con él, hablando de él, ¿no? Y calificarlo, pero yo vi que tomó ciertos pasos, ciertos actos para entrar en paz con Israel, ¿no? Incluso yo recuerdo que fue a Israel y en el Parlamento de Israel, frente a los parlamentarios, dio un discurso de paz. Pero Ese en presidente su lo pueblo, mataron en un desfile. sí. En su pueblo, en un desfile lo mataron. Ahora, la idea de esta anécdota no es contar la historia en sí, sino que le preguntan al que lo mató, ¿por qué lo mataste? ¿Y qué contesta? Dice, lo maté porque él era secular. Y el juez le dice, ¿y tú sabes qué quiere decir secular? No. Dice, no sabía qué es secular, pero lo mató porque es secular. ¿Qué es eso, amigos? ¿Ignorancia? ¿Es un fanatismo basado? Claro, fanatismo, sí, fanatismo, Ajá. sí. Ignorancia también, sí, fanatismo sobre todo. Ok, entonces imagínese usted hasta dónde te ciega el fanatismo, que tú no sabes nada, no sabes ni leer y escribir, y va a matar a Sadat porque es un secular. ¿Y qué es secular? No sé, lo maté porque es secular, pero no sé qué es secular. Ok, otra pequeña anécdota. Hay un egipcio que se llamaba Nayib Mahfouz, escritor. Y había un fanático que lo intentó matar. Al parecer no lo logró porque en la anécdota que yo encontré decía intentó matar, no decía que lo mató. Pero bueno. Pero le preguntaron, ¿por qué lo apuñalaste a Nayib Mahfouz, un escritor egipcio? Entonces, ¿saben qué contestó? Dijo, por sus novelas, por su novela que se llama Los niños de nuestro barrio. ¿Quién sabe? No, yo personalmente no sé de qué se trata, ni he leído tal novela, ni lo voy a leer, pero, pero el juez le dijo, ¿has leído las novelas o la novela de este hombre? Y el criminal le dijo, no he leído. Imagínense, el criminal lo apuñaló y lo quiso matar por su novela, que se llama Los niños de nuestro barrio. Pero él no ha leído. Chistoso. Otro mini anécdota. Al escritor egipcio Faraj Foda, bueno, ese es como lo han puesto en español, ya es españolizado. Faraj Foda. Le preguntan, ¿por qué lo mataste? Un fanático lo mató.
Entonces el terrorista fanático respondió, por ser un infiel. Y el juez le preguntó, ¿cómo sabes que es infiel? O sea, ¿cómo sabes que él era un infiel? Él dijo, por su libro, por sus libros. Por sus libros es un infiel. Y entonces el juez le preguntó al asesino terrorista, ¿y a cuál libro te refieres? Y el terrorista contestó, no los he leído, soy analfabeto. Bueno, un ejemplo, muy bueno el ejemplo. ¿Verdad? O sea, eso demuestra lo estúpido que puede ser un fanático y que hace las cosas ciegamente, no sabe por qué está matando al hombre. O sea, si de verdad él hubiera hecho uso de su inteligencia, que Dios se lo dio, que los líderes religiosos se encargaron de apagar, ¿no? Hasta el punto de aniquilar, porque hay personas que al no utilizar durante 40, 50 años su poder de raciocinio, lo pierden. Es como he sabido yo de algunos niños que crecieron con animales sin educación y cuando los encontraron a los 15, 20 años fue imposible enseñarles modales humanos. O sea, actuaban como animales y ya. Entonces, si un fanático pasan 20, 30, 40 años y no hace uso de su razón, entonces se vuelve un tonto estúpido, ¿no? Y hace cosas que una persona cuerda no haría. Ahora, otro caso. Para que el sonido, ¿no? Lo que yo hablo, se propague a través de aquí hasta la segunda planta, digamos que grito, hola Juan, para que me oiga, ¿no? Para que se propague mi sonido, ¿qué necesita? Necesita aire o agua, ¿no? Porque en el aire o en el agua con diferente velocidad, pero son medios que son capaces de propagar el sonido. Porque si tú en el espacio donde no hay aire grita hasta donde quieras, nadie te va a oír aunque esté a 3 metros de ti. ¿Por qué? Porque el sonido no se propaga si no hay aire. Si es vacío, no hay propagación de sonido. O por ejemplo, la electricidad, ¿cómo se propaga? Con un metal, ¿no? O sea, ciertos elementos. Si yo pongo a un plástico, aquí pongo electricidad, no se propaga por el otro lado porque este no es un medio que permita a la electricidad propagarse. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Para que se propague la sabiduría, ¿qué necesito? Razón, raciocinio, inteligencia, mente abierta. Así, eso y el medio que te permite propagarla. ¿sí? Ese es un medio que permite que la sabiduría se propague. Y para que se propague la ignorancia, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es su materia prima que debemos tener para que se propague la ignorancia? A ver. Ah, no, ya lo dije, perdón. Para que se propague el fanatismo, perdón, es la ignorancia, ¿no? La ignorancia es la materia prima que debe abundar para que el fanatismo pueda ir de aquí para allá, ¿no? Y propagarse, ¿correcto? Entonces, si ustedes ven... Es el fanatismo es el hijo de la ignorancia. Sí, sí, exacto. Entonces, exacto. Pero esto, digamos, una forma creativa que encontré para exponer, ¿no? Que si tú quieres transmitir electricidad, usas un cable metálico, pones electricidad a este lado y viaja al otro lado.
Si el cable es de plástico, no viaja, viaja otra cosa, calor, otras cosas, pero no la electricidad. Ahora, si tú quieres transferir inteligencia y sabiduría, necesitas razonamiento. Cerebro, pues mente abierta. Pero si tú quieres transferencia de ignorancia, de fanatismo, la materia prima que debes tener es ignorancia. Entonces, esa es una herramienta muy poderosa que usan muchas veces los políticos y los religiosos como para propagar la mentira y el fanatismo y muchas cosas a su favor, ¿no? Porque la política también está llena de fanatismo. Adelante. Sí, buenas noches. Fíjese que yo también comparto lo que usted está diciendo. El fanatismo tiene mucha ignorancia, pero también hay otro ingrediente que he detectado. Yo no lo he leído, sino que lo he detectado, que es el apego. Si una persona se apega y lo mete en su corazón eso, aunque esté errado porque es ignorante, cometen muchos errores. Siempre lo he observado eso porque hay apegos en todos lados realmente. Y si uno no se observa, es porque se da en todo realmente. Como usted dice, en la política, en el fútbol, cuánta gente ha muerto por eso, por un gol, o porque no metió el gol, los han matado también. Entonces, ese fanatismo, algunas personas como que tienen, digo yo, alguna deficiencia, pero sí es la ignorancia y el apego que lo meten en su corazón, esa situación, y la hacen propia. Solo eso. Gracias, Marinita. Ve, todavía está ahí en la foto, ¿no? Que el fanatismo también uno puede agarrar el veneno con su propia mano y hacer que te pique el alacrán, ¿no? Sí, sí, o sea, porque si uno no quiere, un político, un religioso no te va a venir a lavar el cerebro, porque también tú te dejas que te laven el cerebro. Bueno, otra pequeña anécdota, pero esta vez con Bahá'u'lláh. Bueno, la historia completa en otras ocasiones la hemos contado, pero cuando por primera vez ya en serio agarran a Bahá'u'lláh en Teherán, capital de Irán, lo agarran y de su casa lo llevan caminando hacia lo que llamamos Siahchal, la fosa negra. Obviamente la gente chambrosa, chismosa, ahí acumulándose para ver qué es lo que está pasando, preguntándose, pero como sabían que a un hereje, digamos, a un enemigo de la fe musulmana, supuestamente según ellos, lo estaban llevando, mucha gente se acumulaba para insultar. Y lanzarle piedras. Sí, también lo apedrearon, lo escupieron. Estaba a pleno sol del día. Era un día caluroso. Sí, entonces ahora, sí, gracias. Lo que a mí, yo cuando cuento cosas así no puedo hacerlo fluido porque me da coraje que uno a su redentor le tire piedra, ¿no? Al que ha venido para amarlo, le tira piedra. Es como a su papá, ¿no? Los niños que se portan mal con su papá, con su mamá. Bueno, la cosa es que una viejita, ¿no? Una anciana, que no podía ni caminar bien, venía pero tratando de acelerar el paso como para llegar a Bahá'u'lláh. Oigan, por favor, permítanme tirarle una piedra al rostro de este hereje. Se acercó corriendo, levantando la mano para arrojar una piedra. Por favor, por el Imam Hussein, por lo que más quieran, denme una oportunidad porque quiero hacer un acto piadoso ante Dios, ante los ojos de Dios, y quiero tirarle una piedra a su rostro. Entonces Bahá'u'lláh, la bendita belleza,
al verla corriendo, al ver su desesperación, se dirigió a los cuidadores, a los custodios, a los soldados y a los guardias y les dijo: no dejen que esta mujer se desilusione, no le priven de lo que para ella es una acción meritoria a los ojos de Dios. Dejen que me tire la piedra. La señora obviamente, seguro, 100%. En esa época las mujeres no estudiaban, ni los hombres, ¿no? La mayoría de la población eran analfabetos. O sea, esa señora, lo más seguro, no sabía ni leer, ni escribir, ni había oído un solo versículo del Corán, o si había escuchado a los sacerdotes gritar en los mezquitas, no sé. Pero Bahá'u'lláh le dio una lección a la humanidad. Tú me lanzas piedra, yo te doy amor. Tú me das odio y fanatismo, yo te doy amor y comprensión, porque yo te estoy comprendiendo, soy empático contigo. Entiendo que tú quieres hacer un bien tirándome una piedra a mí. Ven, tíramelo. ¿Cómo no amar a Bahá'u'lláh, verdad? Adelante, Daniel. Sí, alaba, amigos. Era un pequeño comentario acerca del fanatismo. En su mayoría, como se ha estado señalando, es debido a la ignorancia. Y precisamente hay mucha gente que no razona, pero se asombra en base a las imágenes, porque las imágenes son simbolismos tanto en el área de las religiones, manejan mucho simbolismo, y también en los políticos, en sus campañas proselitistas, manejan muchos simbolismos, ya sea con colores, con imágenes. Entonces, aunque la persona que es creyente de base o de la masa, entiende, interpreta de una manera sesgada o fanática esos símbolos, aunque no los entienda, aunque no los razone, como por ejemplo en la Europa de la Primera y Segunda Guerra Mundial había la esvástica, a pesar de que los estudiosos entienden que ese es un símbolo de misticismo de las religiones arias de la India, pero lo han usado con fines políticos los nazis, y ese simbolismo las masas ha manejado y ha creado un fanatismo tan atroz. De igual manera también en muchas religiones hay muchos simbolismos e imágenes que crean en los creyentes, y entonces están al margen del razonamiento, como se ha indicado. Pero también quería agregar, leyendo el Kitab y Viagdas, el libro más sagrado, ahí señala de una prohibición bastante fuerte para los creyentes bajáis, la prohibición de evitar el fanatismo en esta nueva revelación. Por lo tanto, esa parte tiene que ser educado la humanidad, especialmente los creyentes de base o aquello que se llaman las tropas, ¿no? Porque los que están en la dirección, en cierta manera, tienen alguna preparación, ¿no?, en la parte administrativa, pero las de base tienen que entender de que hay una prohibición expresamente por Bahá'u'lláh de evitar el fanatismo en esta nueva época de luz. Solamente eso quería agregar. Gracias. Gracias, muy amable. Qué bueno que haya ofrecido su opinión, porque siempre es enriquecedor. Gracias.
Entonces, vamos a hacer... Ajá. Amigo. Diga, diga. Creo que está de cumpleaños hoy nuestro amigo Daniel, ¿verdad, Daniel? Oh, un pastel. Feliz cumpleaños. Un pastel virtual. Felicidades, Daniel. También levantó la mano Badí Villar. Oh, Badí. Ok, adelante, Badicito. Sí, justamente con lo que don Daniel estaba mencionando, en el libro más sagrado, La bendita belleza, menciona de que se debe enseñar en las escuelas a memorizar los escritos sagrados, pero advierte de que no en forma que esto derive en fanatismo. Es interesante cómo esta advertencia que la bendita belleza hace sobre la necesidad de memorizar escritos sagrados no vaya acompañado de, no vaya a derivar en fanatismo. Es curioso, o sea, la memorización es un acto mecánico, ¿no? Es un acto mecánico. Entonces, pero la memorización, yo entendería cuando la bendita belleza dice que hay que cuidar que no derive en fanatismo, es que esta memorización vaya acompañada de reflexión y meditación, ¿no? Porque cuando algo no es reflexionado y meditado y solamente es aprendido de memoria con muy poca o ninguna reflexión, entonces sí puede haber asomos de, digamos, de rigidez, ¿no? En la forma como se practican las cosas. Gracias. Sí, gracias, Badí. Sí, es correcto, porque si uno solamente memoriza, pero no entiende, entonces ahí está el problema, porque uno tiene que hacer una lectura comprensiva, ¿no? Los principios Bahá'ís nos dicen que debemos estudiar, no solo memorizar. Memorizar es bueno en la medida en que tú entiendes lo que estás memorizando, ¿no? Si no lo entiendes, pues mejor come una hamburguesa, ¿no? En lugar de perder tu tiempo memorizando. Bueno, vamos a asociar el concepto de fanatismo con unos 2 que 3 conceptos, ¿no? Por ejemplo, el fanatismo se relaciona mucho con la ignorancia, ¿no? La persona fanática es ignorante y por eso es fanático, ¿no? Ya vimos que así como el sonido se propaga en el aire, la electricidad se propaga en un alambre metálico, el fanatismo se propaga con ignorancia, ¿no? Un ignorante aquí pasa un dato fanático al otro ignorante, al otro, y así se propaga, ¿no? Porque si una persona en medio de 2 fanáticos tiene poder de raciocinio, entonces ahí se corta, ¿no? La cadena de transmisión, de transferencia del fanatismo. Entonces, ignorancia es un medio para propagar el fanatismo. Y obviamente está asociado con no usar el raciocinio, el poder mental, no utilizarlo, simplemente, como decía Badí, no solo memorizar y mal, no así como está, meter a la cabeza un concepto pero sin entender qué significa, ¿no? O por ejemplo, cuando uno maneja un discurso, pero sin saber qué significa, ¿no? Un discurso que alguien me enseñó, yo solo lo repito, pero no sé qué significa. O, por ejemplo, cuando yo ciegamente imito a un X líder político o religioso, algún discurso, ¿no? Ciegamente lo repito, esto es fanatismo. Y también el fanatismo está muy relacionado con violencia, porque muchas veces como la persona fanática no usa su lógica, entonces al verse acorralado porque no puede explicar su pensamiento fanático, ¿no? Y el otro sí, entonces lo mata, lo acuchilla, qué sé yo, ¿no? Recurre a la violencia. Pero la fe Bahá'í dice
exactamente lo contrario que Guillermo nos va a ayudar a leer. Deben proseguir activamente la enseñanza en todas las condiciones. Esta actividad debe ser templada con sabiduría, aquella sabiduría que requiere que uno demuestre divina tolerancia, amor, bondad, paciencia, un buen carácter y hechos santificados. Todo esto debe hacerse con la mayor tolerancia, para que el auxilio celestial y la confirmación divina ayuden a los amigos. Abdul Baha. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Yo le pregunté a una de las inteligencias artificiales qué dicen los bahá'ís acerca del fanatismo o cómo. Entonces, interesante lo que me contestó. Dice, la fe bahá'í condena el fanatismo porque es una barrera para las metas de la fe bahá'í, para entender, comprender, para entender las enseñanzas de Baha'u'lláh y para buscar la unidad del mundo. Enfatizaba mucho eso de la unidad, ¿no? O sea, el fanatismo nos cierra el camino para no poder llegar a la unidad mundial, por ejemplo. El fanatismo dice, el fanático dice que se llena de prejuicios absurdos que le impiden creer en la unidad mundial o de cualquier otra enseñanza que Baha'u'lláh trae, ¿no? El fanatismo es una desviación peligrosa de los principios divinos. No fomenta tolerancia, respeto, amor, cosas que son principios básicos de la fe bahá'í. El fanatismo no fomenta eso, los contradice y en su lugar conduce a la división, odio, hostilidad, violencia, etcétera, ¿no? Eso es lo que logra el fanatismo. Eso me dijo inteligencia artificial, quién sabe de dónde lo sacó, ¿no? Entonces, no combina el fanatismo con el ideal bahá'í. Después me dijo, la página de inteligencia artificial me dijo, un principio fundamental básico de Baha'u'lláh, o sea, Bahá'í es unidad en diversidad, ¿correcto? Unidad en diversidad. Es decir, celebramos la diversidad cultural y de opiniones, aunque todos en una reunión seamos bahá'ís y seguimos a Baha'u'lláh, pero podemos tener pensamientos diferentes. O sea, eso quiere decir que aún dentro de una misma fe puede haber fanatismo, ¿no? Pero nosotros los bahá'ís celebramos la diversidad. Para nosotros la diversidad no es mala, es la belleza de la creación. Pero el fanatismo condena la diferencia, ¿no? Al que piensa un poquito diferente a mí, ya ese es un hereje, un malvado, un maldito que merece morir y yo mismo lo voy a matar, ¿no? Entonces, más o menos un resumen de lo que me dijo el señor inteligente artificialmente. Otro, esto lo encontré, no sé si le encuentran relación con el tema de hoy, pero me voy a explicar. Dice que en genética llaman endogamia al cruce de especímenes con genes similares, o sea, parientes, pues. Por ejemplo, si un perro se aparea con su hermana, con su prima muy cercana, ¿no? Un gato o una gata se aparean con sus progenitores, con sus sobrinos, ¿no? Genéticamente. Entonces eso, o sea, es como que un mismo grupo de genes se propaga. Por ejemplo, si hay 5 perros,
o sea, el hecho de ejercer endogamia, que es el apareamiento de gente con genes iguales, ¿no? Degenera la raza. Es decir, si tú tienes un solo gen y lo quieres imponer a todos los descendientes, eso degenera la raza. Por ejemplo, si hay 5 personas que no tienen defensa contra viruela, y esas 5 personas se cruzan entre sí, hasta que se hacen 2.000 personas. Las 2.000 personas no tienen defensa contra sarampión, dije, o viruela, no sé, contra ese virus. Quiere decir que la igualdad de pensamiento es como que fuera endogamia, ¿no? Como que gente del mismo pensamiento lo quieren perpetuar en toda la población de esa ciudad, que todos piensen exactamente igual y repitan un mismo discurso. Entonces esa sociedad pierde su defensa ante un desafío mental, ¿no? Al igual que una sociedad formada por gente que se cruzaron entre parientes, que propagaron los defectos, ¿no? O la falta de defensas contra ciertas enfermedades, lo hacen público para todos, lo generalizan. Entonces esa sociedad no está preparada para defenderse contra sarampión o contra viruela, porque los primeros 5 que repitieron sus genes en toda la población, pues no tenían esa defensa. Pero cuando los individuos que se casan o se cruzan pertenecen a diferentes ideas, diferentes razas, diferentes grupos familiares, y su genética es diversa, entonces eso hace que la raza sea más fuerte. Ahora, no sé si hice bien o mal, pero yo relacioné esto con cuando el fanático repite la misma idea, y quiere que todo el país piense así, exactamente así, que no se salga un poquito de ese tema, comparado con otro país en el que hay 25.000 pensamientos que circulan y toda la gente está libre de enriquecerse con 25.000 ideas y aprender de todas ellas y sacar una conclusión mucho más robusta, ¿no? Entonces, hay otra ley de Baha'u'lláh que es la libre investigación de la verdad. Es decir, un Baha'i debe estudiar libremente la verdad. Esa es continuación más o menos de lo que decía la inteligencia artificial, ¿no? De cómo el fanatismo contradice, va en contra de los principios Baha'is. O muchos principios Baha'is hacen que tú no puedas ser fanático. Entonces, uno de los principios muy importantes de Baha'u'lláh es la libre investigación de la verdad. Pero si tú eres fanático, no puedes libremente ejercer ese principio. Otro principio de Baha'u'lláh es el respeto y el amor por la gente de todas las religiones. Es un principio no implícito, sino que lo ha mencionado explícitamente Baha'u'lláh muchas veces, ¿no? El respeto y el amor, la armonía que debe haber entre gente de diferentes religiones, que un Baha'i debe amar a la gente de todas las religiones y no tener prejuicio. Y si un Baha'i es fanático, contradice ese principio fundamental de Baha'u'lláh. Otro principio de Baha'u'lláh es la educación obligatoria y universal. ¿De cómo me puedo educar yo si repito un discurso de mi bisabuelo, ¿no? Fanáticamente, no tiene sentido, ¿no? Entonces, la educación es lo contrario de la ignorancia, o sea, te permite acceder a la sabiduría, al conocimiento, y eso es contrario a la ignorancia. Entonces, la ley de Baha'u'lláh, que dice educación obligatoria y universal, permite erradicar el fanatismo, ¿no? O por ejemplo, el tema de que el principio de Baha'u'lláh que dice que
la religión y la ciencia tienen que estar en armonía, contradice el fanatismo, porque a veces el discurso del fanático dice, no, es que el hombre ha sido creado hacía 6.000 años así de barro, ¿no? Y no te agarra, no te acepta ningún razonamiento contrario a esto, ¿no? Pero no, Bahá'u'lláh dice, la ciencia y la religión deben ir en armonía, pero si tú no entiendes en un caso específico cómo es esa religión, entonces tienes que estudiarlo, y siendo fanático no lo puedes. Adelante. Humberto, Sí, tu gracias. micrófono. No, estaba recordando algo. Bueno, voy a hacer rápido. Hay que entender también que la ignorancia no necesariamente quiere decir desconocimiento. Hay personas que son muy ignorantes y tienen títulos universitarios, son académicos reconocidos. Por ejemplo, Richard Dawkins es un famoso biólogo que era un ateo fanático, recalcitrante. No le reconocía ningún valor a la religión. Es más, decía que la religión era muy peligrosa y muy dañina para la humanidad. Y es un científico con cierta notoriedad. Miguel Cervantes Saavedra es otro, ¿no? Es un escritor famosísimo que era antisemita, o sea, antisemita fanático, ¿no? Anthony Flew fue un famoso del siglo XX, muy inteligente, muy locuaz, muy educado, que felizmente se volvió creyente cuando el genoma humano fue completado y se resolvió el problema del ADN. Él dijo que no tengo tanta fe como para seguir siendo ateo. Se reconoció y se declaró que existe una fuerza que podría ser llamada a Dios o lo que fuera, que está detrás de todo, detrás de la creación y todo, ¿no? O sea, se puede ser muy ignorante, muy fanático y ser muy culto. O sea, la educación por sí sola, la educación tiene que tener un elemento, porque el ateísmo y el materialismo en los países muy desarrollados es una cosa que todos saben, ¿no? Se nota, ¿no? O sea, la religión no es una cosa prioritaria en Europa, en Alemania, ¿no? Entonces, en China está prohibida la religión y su tecnología y ciencia es bastante avanzada. O sea que hay que también, ¿no? Hacer el hincapié de que la educación, para poder vencer el fanatismo, la educación misma tiene que estar imbuida de principios morales y de pensamiento crítico, ¿no? En el sentido de que todas las cosas se aceptan siempre y cuando pasen el filtro de la razón, de las preguntas y respuestas y de la investigación. Ya, gracias. Perfecto, Humberto, como siempre, bien elocuente. No sé si Daniel volvió a levantar la mano o es de la misma vez pasada. Bueno, cuando gusten pueden cortar, ¿no? Sí, parece que sí, ¿verdad? Adelante, Daniel. O no, Ana Marina, sí, Marinita. Sí, solo quería, como ahorita que acabo de oír a don Humberto, sí, fíjese de que yo en mi observación que tengo y mis experiencias que he vivido, he observado eso, de que hay mucha gente que es preparada, profesional, entonces, y son como, yo les digo terco, ¿verdad? Porque sí realmente muchas veces no dejan que el razonamiento trabaje. Y por eso le digo yo, le explicaba en la anterior que para mí el apego es eso que los fanatiza, ya sea el apego a una religión, a una cosa política o algún concepto, pero como mencionaba también al fútbol, porque lo dicen bien, soy fanático de tal partido, ¿verdad? De tal futbolista, y si no mete el gol, hasta lo persiguen y algunos hasta los han matado. Entonces, para mí que es un efecto de apego en el corazón
yo no puedo ver otra cosa porque yo eso lo he metido en mi pensamiento, pues. Y es una cosa de pedirle a Dios de no tener apegos de ese tipo, porque eso afecta en el trabajo, en la religión, en todas partes. Y se aferran a que no pueden escuchar otra opinión. A mí, se lo digo en mi experiencia de mi vida, estuve 30 años en una iglesia evangélica y a mí me lo metían como que era un martillo, ¿verdad? Todos los días, mañana, tarde y noche, y lo tuve que aprender, lo que ellos decían, pero yo no lo discutía. Yo se lo podía explicar a alguien, pero no lo discutía porque jamás entró en mi corazón. Entonces, creo yo que por ahí anda la situación, uno observarse, ¿verdad? Pero eso también a una persona que tiene fanatismo, hay que hablarle del apego, que lo que siente, pues, porque hace eso. Pero es una cosa bastante, un tema bastante delicado, porque alguien que tiene fanatismo es bien difícil. Ahí solo con la ayuda de Dios realmente. Y yo le doy gracias a Dios, que pues gracias a Dios los he conocido a ustedes también y estoy aprendiendo. Si uno tuviera eso como ese apego en mi corazón, no hubiera podido conversar con ustedes, porque ya me habían martillado 30 años otra cosa en mi cabeza, pero no, en el corazón siento yo que es algo de pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? A no tener esas situaciones en nuestro corazón. Eso. Gracias, muy amable. Gracias, Marinita. Pues yo como conozco su historia, ¿verdad? Yo sé que usted, antes de estar muy en contacto con la fe Bahá'í, no se dejó fanatizar por la otra iglesia, no permitió que la fanatizaran, porque algo tenía de mente abierta y que no le parecía razonable lo que ellos se lo querían imponer. Bueno, gracias por compartir. Padí, adelante. Sí. Kurosh, así como hay grados de, digamos, de espiritualidad y desprendimiento en el ser humano, también podría haber, estaba pensando mientras estaba escuchándote en esta charla, también grados de fanatismo, es decir, hay fanáticos y fanáticos, o sea, es decir, algunos son más fanáticos que otros. Hay un grado de fanatismo que a mí me parece que más que la ignorancia, incluso más que el apego, y hay un elemento de odio, de un odio arraigado, muy fuerte en algunas personas, que está como se ha apoderado de su alma. Y es una condición muy, muy, muy lamentable, y salir de esa condición, bueno, es por la misericordia de Dios, ¿no? Es como un odio fijo, que ya no, lo que dice, pues, ya es un odio a la luz, no solo a las personas, es un odio, un rechazo a la luz. Ok. Gracias, Padí, muy interesante. Sí, sí, es como, no sé si se acuerdan, tuvimos un tema de lo de las cavernas, ¿no? Que decía Platón, que unos individuos, somos a veces como unos individuos sentados, atrás de nosotros hay una pared y detrás de la pared hay unas personas con figuras en la mano y una fuente de luz que genera unas sombras. Revisen bien, sí, busquen bien eso de las cavernas de Platón. Es como que unos objetos proyectan unas sombras en una pantalla que está delante de nosotros y nosotros no vemos los objetos en sí, sino vemos las sombras que proyectan adelante, ¿no? Entonces eso nos cierra el ojo hacia solamente lo que estamos viendo en las sombras. No vemos que hay una luz, hay unos objetos y están generando esas sombras, sino que nos dejamos llevar solamente por lo que nos hacen ver otros. Entonces ese fanatismo es muy malo para
el ser humano, ¿no? Como decía en lo que leímos más arriba, el maestro Epicteto decía que el fanatismo es antítesis de la razón y sabiduría, o viceversa, ¿no? Es decir, como que el fanatismo es lo contrario del razonamiento y la sabiduría. Es decir, el fanático como que es ciego. El sabio, ¿no? No es ciego, tiene ojos y ve la realidad. Entonces, la educación, ¿no? Tema muy importante en la fe de Baha'u'lláh, permite erradicar el fanatismo. Pero como decía Humberto, la educación no quiere decir información. O sea, la gente fanática no es que no son doctores o licenciados, no, o sea, leen sobre estructuras, sobre hígado, sobre páncreas, qué sé yo, sobre comidas, repostería, un montón de cosas, lo leen y trabajan de algo, pero su concepto de la fe es determinada por dictado de ciertas sombras que les proyecta alguien en la pared y hace que vean solo eso y en eso crean, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento marxista, leninista, también son fanáticos, o sea, no es que no lo sean, porque hablan de la ciencia y de razonamiento y cosas por el estilo, y te hablan de un montón de conceptos científicos y lógicos, ¿no? Pero son fanáticos porque no salen de ahí, de su visión del mundo. Entonces, sabiduría no es sinónimo de solo tener información, ¿no? Les juro, yo creo que en otra reunión hablamos de eso, de la sabiduría, ¿no? Ahí búsquenlo en YouTube. Mi tío, que no sabía leer y escribir, pudo ser un hombre muy sabio, pero otro científico que sabe 1000 materias y puede no ser sabio, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tipo de sabiduría y de inteligencia que no es solo de la cantidad de información que uno pueda tener, incluso puede ser un cirujano de corazón abierto, ¿no? Pero puede ser fanático en su forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, no sé, eso es más o menos como para estas reuniones se trata de preparar poco material para también permitir la discusión y no abrumar a los amigos con tanta cosa, ¿no? Entonces yo me quedo ahí, si alguien desea dar su opinión, adelante. A ver, Daniel, de nuevo. Sí, en relación a la educación, claramente Abdul Baha, el maestro, nos señala de que hay 3 tipos de educación: la educación espiritual o divina, la educación humana y la educación material. Ambos, o los 3, son importantes para la especie humana, pero también resalta que es trascendental la educación espiritual o divina. Entonces, en ese sentido, como seres humanos, que tenemos cuerpo, mente y alma, entonces debemos integrar esa educación, ¿no? Para tener una civilización más divina. Después recuerdo una cita del guardián Shoghi Effendi que dice: somos ortodoxos pero no fanáticos. Entonces, claramente en la guía de los escritos de Abdul Baha y Shoghi Effendi están para erradicar precisamente todo signo, toda señal de fanatismo, para mejorarnos como especie humana con nuestras cualidades espirituales, conocimiento divino, también
la ciencia es luz, la razón es luz, entonces integrar. Y esa es una gran sabiduría la que tenemos como guía, como bajáis. Gracias. Maravilloso, gracias. ¿Alguien más? Bueno, eso quiere decir que ha sido excelente, ¿verdad? Lo que los amigos aportaron. Bueno, si no hay más participación, yo ya no tengo... ahí está. Solo quería dar la última opinión. Ha sido un tema muy bonito y yo siempre he analizado el apego. Les voy a explicar esa parte porque a mí me interesa mucho ese tema y ahora me ha fascinado también, pero el apego, ese me olvidaba decir, que es falta de amor en el corazón. Tal vez no lo logra, ahorita yo no lo puedo explicar, pero sí es falta de amor. Porque entre más amor tengamos en nuestro corazón hasta al prójimo, lo vamos a comprender y vamos a ser quizás como más comprensivo en su nivel de captar la situación que sea, de lo que le estemos explicando, ya sea de parte de la fe Bahá'í o de cualquier otro tema que tal vez esa persona tenga apego. Y sí se le puede ayudar para que vaya desapegándose, pero eso lleva bastante tiempo. Yo ya he tenido esa experiencia, no solo en el tema de, digamos, como religioso, sino que hasta los arquitectos nos apegamos a nuestros diseños. Y eso también nos enseña que nosotros debemos desapegarnos, porque le estamos diseñando a otra persona. O sea, le estamos diseñando una casa a una persona que va a vivir allí. Entonces me tengo que desapegar, sino que yo tengo que hacerlo como esa persona dice. Entonces he descubierto que uno no se puede enamorar así ciegamente de algo, porque si no, no tiene raciocinio en la cosa. Entonces es falta de amor. Por ahí lo veo también. Muy bien. Gracias y buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias, Marinita. Sí, interesante lo que dice. En realidad, gracias, Carmencita. Buenas noches. En realidad, sí, tienes razón. Por eso yo decía, el hecho de aferrarse a una idea no quiere decir que la persona es analfabeta. Claro, ser analfabeto es un caldo, la ignorancia es un medio en el cual el fanatismo se mueve más fácilmente. Pero también hay mucha gente fanática que son doctores, licenciados, hasta científicos, filósofos, ¿no? Que se empecinan en una idea, se aferran a una idea y no la quieren soltar. Esa es una especie de ignorancia, porque ignorancia no es, o sea, la ignorancia de la que hablamos no es que uno seas exactamente analfabeta, aunque las personas analfabetas, como la viejita de la anécdota, pues generalmente son ignorantes, pero no siempre. Yo he conocido gente que no sabe nada de ciencias, pero tiene una mente abierta y correcta, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, más o menos lo que pudimos hablar acerca de este interesante tema que está molestando tanto, generando tanta guerra y tanto pleito y tanta discordia a nivel social, ¿no? Muchas gracias a todos. Si alguien tiene algo que decir, siempre hay un par de minutos. Si no, pues... Muchas gracias, Cruz. Muy interesante el tema. Gracias. Sani, muchos saludos por ahí. Muchas gracias, Cruz. Muchas gracias a todos. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, un gusto volver a estar en la reunión con ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias.